Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te hace falta fierro. Mi nombre es Aníbal Fierro, soy estudiante de sexto año de medicina y anfitrión de este podcast. En este podcast hablaremos de temas como el ejercicio, la alimentación, hábitos saludables e incluso temas médicos y académicos para entregarte información confiable y basada en la evidencia, para ayudarte a tomar decisiones con criterio y así puedas alcanzar tus metas. Recuerda que todo lo dicho aquí es con fines educativos y de entretenimiento. Nunca vamos a dar indicaciones o diagnósticos específicos. Si necesitas ayuda médica, refiere a un profesional de salud calificado, ya que la información contenida en este podcast no sustituye la consulta con un médico o un especialista o cualquier profesional competente del área de la salud. Ojalá disfrutes del episodio y nos vemos. Hola gente, estamos aquí en Te hace falta fierro. Estoy aquí con mi amigo Diego Naranjo, el Kine Diego Naranjo. Eso. Oye, primero que nada agradecerte a ti por acompañarnos aquí en el primer episodio y también agradecerle a toda la gente que nos está escuchando, los amigos cercanos quizás ahí, los primeros que nos están escuchando en estos primeros episodios. Diego, preséntate para los que no te conocen. Hola a todos, gracias amigo por recibirme, por ser su primer invitado a este proyecto que espero que, yo creo que va a dar para mucho. Bueno, yo soy Diego Naranjo, soy kinesiólogo de profesión, soy de Los Ángeles, vivo en Concepción hace 20 años, eh, soy casado hace poquito con una bella mujer, médico, cursando su especialidad en neurología. ¿Y qué más? Tenemos una bella gatita, Lola. No tenemos hijos todavía. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, me dedico hace ya casi 15 años a la musculación. Me dedico netamente en mi trabajo a la medicina física y rehabilitación y algunos entrenamientos. Eh, y me estoy lanzando de lleno ahora hacia la neurociencia. Datos, principalmente, datos. Que la ciencia nos Bien, ayude a vivir mejor. así es. Oye, hoy día vamos a hablar de las cosas que nos habría gustado saber antes de empezar a entrenar. ¿Qué te parece? Amigo. Y yo creo que el valor de este video, de este podcast, es invaluable, amigo. Es invaluable. Se vienen sus buenos Porque, datos. sí, es verdad. Esto es algo que es clave, es clave. Esto habría sido fundamental para mí al menos haber empezado. Imagínate, con 15 años, toda una vida. Sí, pues. Es un Bueno, niño igual de primero voy a dar medio. un poquito de mis credenciales también. Soy Aníbal Fierro, para los que no me conocen. Soy interno. Bueno, pasé a internado este año de medicina en la Universidad San Sebastián. Llevo como 10 años entrenando. Rugby, entre otros deportes. Después pasé al gimnasio, hice un poco de powerlifting y después pasé la mayoría del tiempo haciendo CrossFit y levantamiento olímpico de pesas. Entonces igual entre los dos tenemos unos buenos años de conocimiento. A mí también me gusta mucho el área de la medicina del deporte, la alimentación también relacionada con la medicina y sobre todo si está basada en la evidencia. Y creo que Ya, ese va a ser el enfoque de este podcast, entregarle información que esté la mayor parte basada en la evidencia. Como siempre digo, si no lo sabemos, se busca. Porque lo bueno de la era en que vivimos hoy en día es que está lleno de información por todos lados. Y también vamos a tratar de en este podcast darle como tips o guiarlo en el camino de dónde encontrar información que sea útil, que,
que sea bien interpretada la evidencia, porque también es cierto que hay lugares donde uno encuentra cualquier cosa. Sí, sí. Yo creo que un buen consejo es que la gente aplique su criterio, filtre, que ante cualquier cosa, cualquier cambio que decida hacer, lo consulte antes con su médico de cabecera o algún especialista del área, pero principalmente que aplique su criterio. Así es. Oye, empecemos entonces. Démosle. Ya, pues entonces el primer tema que vamos a tocar va a ser relacionado con el entrenamiento. Diego, ¿qué te hubiera gustado saber antes de empezar a entrenar sobre cosas del entrenamiento? Lo primero que me hubiese gustado es, esto tiene que ver, lo entiendo ahora, pero tiene que ver con la frecuencia del entrenamiento, principalmente. ¿Ya? Hay varios puntos, frecuencia, intensidad, el volumen de entrenamiento. Pero, por ejemplo, un error que estuvimos comentando backstage es que yo, por ejemplo, hacía el lunes pecho bíceps y llegaba a hacer pecho y bíceps. Y hacía un buen entrenamiento de pecho y bíceps. Pero el martes hacía pecho bíceps. Y el miércoles igual hacía pecho bíceps. Entonces, me hubiese gustado, y yo creo que era porque no sabía qué más hacer, ¿cachai? Ya sea porque no disponía como de una batería de ejercicio, o simplemente en mi ignorancia de niño, porque partí a los 15 años haciendo pesas, no sabía, por ejemplo, que tenía que programar, qué sé yo, músculos complementarios o músculos antagonistas, si es que ese hubiese sido mi propósito, y que hay distintas estrategias para abordar un entrenamiento, ya sea para transformar el cuerpo de alguna manera estética o buscando rendimiento, eh, y que haya sido exitoso. Ese es un error que cometí yo, Kine Diego Naranjo. Sí, oye, súper interesante ampliar en ese tema porque hay varios como protocolos de entrenamiento, si se puede llamar de esa forma. Eh, Está el push-pull legs o tracción, empuje, pierna, como se dice en español. Em, Están los días de cuerpo completo que ya son un poco más avanzados, requieren como distintos como enfoque en el descanso. También se puede programar por músculos específicos. ¿Cuál preferís tú, Diego? Yo creo que, para un poco abrir un poco este tema, hoy hay tanta evidencia que prácticamente, ya sea si estamos decidiendo hablar de entrenamiento y de nutrición, sea lo que sea que hablemos, cualquier protocolo es válido hoy, porque prácticamente hay evidencia para todo. Sí. Pero en lo personal, en lo que ha sido mi experiencia trabajando con gente, he tenido la oportunidad de trabajar con cientos de personas en todos estos años, y creo que el push-pull legs es, por ejemplo, una excelente estrategia para quien está comenzando. Y ojo que hombre o mujer, hombre o mujer, creo que es un muy buen abordaje el push-pull legs. ¿Cachai? Que en el fondo radica en push, que es la sesión de empuje, en la que abordamos principalmente pecho, hombro y tríceps. Pull, que es el jalón o tracción, donde abordamos espalda y bíceps. Y legs, que obviamente es el tren inferior, que involucra glúteos, cuádriceps, isquiotibial y pantorrilla. Yo considero que eso es un enfoque en lo que nos aseguramos de que vamos a tener 3 sesiones de entrenamiento de musculación en la semana exitosas. Sí, Exitosas. yo concuerdo contigo ahí. Curiosamente, yo cuando partí yendo al gimnasio, partí con un split que era como el bro split, como se llama en inglés, Sí, que básicamente entrenáis como por partes del cuerpo y las vais combinando, no sé, pues como dijiste tú al principio, pecho bíceps, que es como lo típico, o pecho tríceps, si así es como músculo sinergista, o sí. agonistas, perdón. Eh, pero me encontraba con que a veces, no sé, pues, no me gustaba hacer espalda. Entonces me saltaba el día de espalda y terminaba ahí Claro.
con una cantidad de balances musculares que al final no es óptimo. En cambio, con el push-pull legs, creo que te aseguráis como un desarrollo parejo y bueno, tenéis la ventaja que si estáis empezando, son 3 días de entrenamiento nomás. Sepo, es bastante más amigable. Porque de hecho, bueno, eso nos abre uno de los temas que teníamos en nuestras notas y es que el todo o nada. O sea, de repente uno dice, ya me tengo que poner fit y vais todos los días al gimnasio y te vas a reventar, ¿cachai? Es insostenible ese estilo si es que no lo venías practicando ya de antes. O sea, yo, por ejemplo, que estuve bien inmerso en el mundo del fisiculturismo, donde, por supuesto, entrenaba a diario, pero fue todo un proceso, fue toda una evolución en todos esos años. Y claro, no, de repente intentaba ir todos los días y hay un momento donde está chato, ¿cachai? Está chato. Y además que no me daba el cuerdo tampoco, también no tenía una buena planificación de la rutina, entonces también entrenaba bro split. No me gustaba tampoco entrenar espalda, no me gustaba. Por suerte siempre me gustó hacer piernas, así que no tenía un desbalance tan feo de las piernas, eh, pero, pero sí, no me gustaba entrenar espalda. Y hoy, por ejemplo, que siento que, bueno, aún no corrijo esa como desbalance, pero hoy como kinesiólogo miro con otros ojos esos desbalances y esas experiencias que ocurren, eh, y tiene una incidencia tremenda en el cuerpo, en tu postura y en, etcétera, tu día a día. Es cuático. Así es. Yo igual todavía hasta el de hoy pago por mis pecados de novato, por no hacer espalda también. Creo que afecta un montón, sobre todo en la postura y bueno, después cuando empecé, pues, ponte tú a levantar pesas en CrossFit, también, bueno, eso derivó en un montón de problemas con el hombro, porque obviamente tenía predominaba la musculatura como por anterior y todo lo que estaba por posterior estaba mucho más débil, terminé con el hombro pinzado, entonces creo que lo mejor es partir con un equilibrio ahí, y ojalá evitar los desbalances y cerramos entonces que push-pull legs es. Push-pull legs básico e intermedio, yo considero que tengo un nivel avanzado y yo entreno push-pull legs, pero tengo un cuarto día de brazos. Que nunca Y hago falten los push, brazos. sí, y hago push-pull legs, brazos. Amigo, un dato curioso, nosotros, el ser humano, tiende a tener un desarrollo más avanzado del compartimento anterior de su cuerpo, de la musculatura, y es más negligente con la cadena muscular posterior, que es espalda, glúteo, y bueno, eso va de la mano de varias disfunciones corporales, pero la razón es porque nuestro campo visual está hacia anterior. Entonces uno es negligente con la musculatura posterior porque no la vemos, porque no acostumbramos a verla. Entonces es mucho más frecuente encontrar un buen desarrollo de pectoral, de bíceps, de cuádriceps, versus de espalda, de tríceps y de isquiotibial. Sí. Dato. Diego Hashtag Naranjo, señoras y dato. señores, Es hashtag dato. con las bombas de conocimiento acá. Vamos a lanzar hartas bombas. Vamos a lanzar hartas. Sí, se vienen Va a buenas haber, bombas de sí, conocimiento. va a haber información clara acá. Sí. Oye, y hablando de eso mismo, de que todo en el fondo se vaya hacia anterior, la, la forma de vivir que tenemos igual hoy en día también empeora harto ese cuadro. O sea, andar en el teléfono, eh, la posición típica del escritorio o de estudiar. eh, Acortamiento pectoral, antepulsión de hombro, anteposición de cabeza y cuello. exactamente. Acuático. Todos somos Entonces, víctimas de sociedad. sí, pues, sí, Yo, por ejemplo, que soy kine y en general me cuido, igual, igual, igual. sí. Por lo mismo, pasemos al segundo punto de aquí mismo como entrenamiento, que es por lo menos algo que a mí me habría gustado saber y tiene que ver con el control motor y la buena calidad del movimiento. Eh, Creo que uno de los peores errores que pude haber cometido cuando empecé a entrenar fue tratar de impresionar a mis amigos con los que iba en verdad, o no impresionar, pero como no ser menos en el fondo.
y le ponía peso, ¿no? Claro. Y creo que ahí hartos pueden cometer el mismo error que yo, eh, entre el desconocimiento y como la presión social, si es que hay con un grupo de amigos, y Mm. con el tiempo y los años, te vas dando cuenta que al final la técnica va por sobre todo, encuentro yo por lo menos, cuando estás entrenando. Entonces, si tenéis que hacer menos repeticiones o usar un peso inferior, por privilegiar el moverte bien con un movimiento, a largo plazo, eso te va a dar muchos mejores resultados que apurarte con los pesos, eh, por sea la razón que sea. No sé qué podías Sí. agregar tú a eso. Que yo cometí el mismo error. Yo partí yendo al gimnasio, fui con un primo un par de veces, él me metió como en el mundo del gimnasio, pero después él es de Los Ángeles, entonces como yo vivía allá en Concepción, empecé a ir solo al gimnasio, ¿cachai? Empecé a ir solo. Eh, entonces no sentía, yo no tuve ese tipo de presión como de mis amigos, pero ¿qué pasó? Que no sabía nada, po. No sabía qué hacer, pero sí sabía como, no sé, porque si quería ganar masa muscular, tenía que usar peso. Entonces, ponte tú que yo sabía, pensaba que sabía, hacer, por ejemplo, un curl de bíceps con barra, ¿no? Ejercicio básico. Pero, por ejemplo, no estaba en consideración de el balanceo, que me apoyaba, hacía una extensión de cadera violenta para subir la barra de la cadera a la mitad y el resto lo hacía con una extensión de tronco para poder llegar de la mitad hacia arriba. Y al final tenía así un rango de flexión de codo. ¿Qué hace el bíceps? Flexiona el codo. Entonces, hay lo que dijiste al principio, el control motor. La biomecánica de la musculatura es relativamente fácil de aprender, pero requiere de una guía. Requiere una guía. Lamentablemente es difícil ir y, bueno, en lo que yo he visto es que faltan más profesionales o técnicos al menos, que son los que trabajan en los gimnasios de repente, que te reciban y que te enseñen bien a hacer un movimiento. Eso es fundamental. Y lo que tú dices, eso es así. O sea, uno debe priorizar la calidad del movimiento versus la carga. Ahora, eso nos abre la ventana de discutir, por ejemplo, el que, oye, pero ¿cómo lo hago si es que en verdad yo quiero ganar masa muscular y tengo que usar más peso? Como hasta qué punto sé qué peso es el correcto, por ejemplo, cosas así. Ese principio se llama Progressive Overload, sobrecarga progresiva. Eh, Mientras tú domines X peso en el rango de movimiento, yo creo que ya está permitido que le suba marginalmente, gradualmente, si es progresivo, de a poco. Entonces, porque por ejemplo, eso también me pasó a mí varias veces que podía hacer, qué sé yo, un ejemplo, curl de bíceps con 5 kilos por lado. Entonces, y como me salieron fácil, yo decía, chucha, ya, vamos, pues, vamos, 5 kilos más por lado. Sí, ¿Cachai? pues, bueno, la típica. Y oye, sí, po, y oye, me salieron, po. 5 kilos más por lado, po. Y otro más. Y 5 kilos más por lado. Y me iba a la casa y decía, "Va, le puse 20 kilos por lado a la barra. Filete, filete. Entonces, pues, eso se transformaba en mi basal versus, a ver, quizá ya le puedo haber subido los 5 kilos de la primera serie. Pero hasta ahí haberlo controlado, perfecto, ¿cachai? Perfecto. Entonces, y eso es un error que yo he visto en muchas personas en los gimnasios. Ahora que lo veo con ojos de kinesiólogo y digo como, ah, yo no le habría subido ese disco. Ya Mm, habría priorizado quizás sacar de nuevo 8 repeticiones, pero buenas, buenas. Buenas 8 repeticiones, ¿cachai? sí, Eso es clave. sí. Aparte que igual creo que, o sea, se sabe que subir el peso no es la única forma de lograr en el fondo esa sobrecarga progresiva. Hay una infinidad de cosas con las que Sí, podí jugar ahí y eso ya es para un tema que podemos tener otro episodio.
Sí, eso, amigo, Eh, tenemos para 25 horas de conversación. Así es. Pero a grandes rasgos, no sé, vos podéis jugar con el peso, pero si estáis en la casa no tenéis más peso, podéis jugar con la velocidad con la que hacéis la repetición, Tiempos de eh, contracción. sí, el tiempo de contracción, el tiempo bajo tensión también, jugar con los excéntricos, mantener un isométrico. Hay un montón de formas en las que se puede lograr, pero creo que hay que asegurar primero que te estés moviendo bien y después ver cómo vamos progresando. Especialmente la gente que recién está empezando no necesita tanto peso para generar un buen nivel de ganancia. Eh, y en ese momento, como de novato, que creo que generar esa conexión entre la mente y el músculo es clave. Porque después cuando te estancáis y te das cuenta que te falta un poco de control motor o esa, como sentir más el músculo mientras estás trabajando, cuesta más, encuentro yo, Sí, que cuando eres novato. sí. Sí, eso se llama MMC, Mind Muscle Connection, y es Así es. fundamental. Y esto yo por ejemplo me considero experto en entrenamiento en este momento de mi vida. Y aún así de repente experimento dificultades para lograr conectarme bien con el músculo que quiero trabajar. Por suerte ahora soy más consciente de eso, entonces logro corregirlo, por ejemplo, si caché que de estas 12 repeticiones, o la 9 y la 10 me están saliendo más o menos, y chucha, entonces como que rápidamente me engancho, y la 11 y la 12 estaban buenas, ¿cachai? Pero todos experimentamos eso, pero es clave. Amigo, yo quería proponer un tema que es el Claro, rest day, rest day, día de descanso, día de démosle. descanso. Que es un error común, ¿eh? Es un error común. En el fondo, o sea, ¿por qué quiero nombrarlo? Porque yo creo que a todos nos ha pasado que pensamos que más es mejor. Sí. Entonces, bueno, hay que ponerse fit o quiero estar más brígido la cuestión. Todos los días al gimnasio. Todos los días al gimnasio. Y no, po, en el descanso es donde logramos que nuestro cuerpo se recupere para poder atacar al día subsiguiente de nuevo a la rutina, ¿cachai? Entonces, creo que eso es algo que yo también cometí el error muchas veces, no descansar, no descansar. No descansar pensando que más es mejor. Esa clave, o sea, esa palabra fue clave y en cierto momento me mató, porque me quemé, ¿cachai? Sí, Burnout, qué chato, qué chato. Y yo sí. creo que eso le pasa a harta gente. Y lo podemos conectar también con lo que dijimos al principio de la planificación push-pull legs, Chepo, que básicamente el fundamento que tiene es que una vez que se hace 2 veces por semana, te da el tiempo en el fondo para que los distintos grupos musculares descansen 2 días o 48 horas, que en el fondo es donde se ha visto que se potencia más todavía en el fondo el periodo de recuperación. Entonces, una vez que te toca repetir el ciclo de nuevo, tus músculos están listos para soportar la misma carga que soportaron el mismo día. En cambio, si te das menos de ese tiempo, quizás la segunda sesión de entrenamiento que hagas del mismo grupo muscular va a ser menos, o le voy a sacar menos provecho en el fondo, porque tus músculos chepo, no están bien recuperados. Entonces, sí, son sumamente importantes los rest days y yo ahora me tomo entre 1 y 2 a la semana. También yo igual estoy haciendo push-pull legs eh, y a veces siento que igual tengo que tomarme el segundo día porque es clave, es clave. Ahí es cuando el músculo crece, cuando está descansando, chepo. no cuando está bajo estrés. Así es. Son estímulos que necesitamos someter al cuerpo para generar la hipertrofia y realmente la hiperplasia del tejido, para generar nuevas fibras. Si es que hay alguien que está escuchando esto y no sabe algunos términos, porque para nosotros esto es un recorrido por el parque, ¿no? Pero sí, pues, la hipertrofia es cuando la fibra se rompe y después se regenera más grande. Y la hiperplasia es cuando se generan nuevas fibras. Y esos son fenómenos que nosotros podemos lograr con la musculación. Pero, pero necesitamos que para que eso ocurra, no va a ocurrir en el momento en el que estamos entrenando.
va a ocurrir en el momento en el que descansamos y dejamos que, y bueno, descansamos para que ocurra ese proceso, para que ocurra ese proceso. De hecho, ante la fisiología del ejercicio, un entrenamiento es una injuria, que en el fondo es un daño. Nosotros dañamos el tejido. Y esto, por eso experimentamos dolor cuando entrenamos, po, a cierta intensidad. Sí. Es un daño. El DOMS. Yes. Oye, respecto a eso, anclando nomás una bombita, para la gente que dice que los carbohidratos inflaman, sí, puede ser, pero a nivel local y muy controlado es parte del proceso de ingerir un carbohidrato. Y si dicen que esa inflamación es mala, eh, no sería muy cierto como decirlo, porque por ejemplo, el ejercicio genera más inflamación que comer carbohidratos. Entonces, en ese Sí, po. sentido, es contradictorio si el ejercicio nos hace bien, decir que porque comemos carbohidratos nos inflamamos y eso es malo, no es tan cierto. Sí, po. Amigo, un tema importante, y yo creo que es algo que va a salir un pop-out de alguien, que yo creo que alguien, y yo nunca he hecho esto, pero yo conozco mucha gente que sí. Gente que entrena y queda, claro, adolorido, pues sí, entrenó, pues es una injuria, amigo. Y toman antiinflamatorio, amigo. Uh, Toman antiinflamatorio. Yo creo que varios han caído en ese error. Puede Varios, ser. varios han caído en ese error. Y en el fondo, aprovechando que tenemos los conocimientos para poder transmitírselo a alguien, bueno, si quedaste dolorido y no te lesionaste, por supuesto, esperemos que entrenaste y quedaste dolorido muscular y no te lesionaste, ni te desgarraste, quedaste dolorido por el dolor del entrenamiento, de esta hipertrofia que estamos buscando. Tú generaste una cadena inflamatoria dentro del tejido. Entonces tú tienes que permitirle a tu cuerpo que ocurra esa cadena inflamatoria. Y si tú tomas un antiinflamatorio, tú la cortas. ¿Cachai? Entonces, hay un estudio bien interesante de eso, que dice el AINE, que es el antiinflamatorio no esteroidal, ¿cierto? Esteroidal. Para los que no están familiarizados con la sigla. El antiinflamatorio, y aquí tenemos todos los, no sé si podemos decir marcas, pero compuestos sí, pues. Sí, po. Todos los profenos de esa familia, eh, claro, te corta esta inflamación, te corta esta inflamación. Una inflamación, llamémosla fisiológica. Claro, hacerse una injuria, hacerse un daño no es fisiológico. Pero nosotros estamos entrenando para un propósito. Y en el fondo, si estamos tomando un fármaco para cortarlo, para poder sobrevivir a este dolor que nos causamos nosotros mismos de manera voluntaria, sí, pues, los antiinflamatorios están matando tus gains. El Así AINE es, mata tus gains. amigo, y no solo el AINES. Ahora que estamos citando estudios, hay otro estudio que vio el efecto de los multivitamínicos, bueno, en gente entrenada, el efecto de los multivitamínicos en el crecimiento muscular. Y Ah, también se vio una tendencia a que disminuyera esa inflamación por el poder antioxidante que tiene el multivitamínico. sí. Es interesante eso, ¿ah? Podríamos tener un invitado extra después en un Sí, futuro capítulo porque, vamos a ver ¿sabes ahí. qué? Sí, hay algunos que promueven, por ejemplo, el consumo de algunas vitaminas y minerales que son particularmente antioxidantes y hay otros que recomiendan no consumir esos compuestos. No porque te hagan mal, no porque te hagan mal, pero sino porque piensan que interrumpe justamente lo que estamos hablando del AINE, interrumpen estos procesos naturales del cuerpo de generar su propia adaptación o su propio cambio, su propia remodelación. Así es. Cuático, es un Sería buen tema ese, bueno, vamos a es un buscar buen tema. un invitado ahí en nuestra agenda de Tengo uno en contactos. mente, tengo uno en mente, tengo uno en mente. Buenísimo. Ahí, yo conozco uno que escapó, para eso. Y eso nomás, pues, de Sí, yo quería que, entrenamiento.
Yo quería aprovechar de agregar que, porque me han preguntado harto, de hecho justo hoy día hice no sé si gastaste, hice hartas casillas de preguntas ¿Sí? en mi Instagram, las vamos a dejar por ahí, nuestras cuentas, así que nos pueden seguir. Me preguntaron cuál era mi split actualmente. Y, por ejemplo, mi semana, lunes y domingo, yo el lunes comienzo mi push day, el martes hago mi pull day, miércoles off, de descanso, el jueves hago mi leg day y el viernes brazos. Sábado y domingo off. Ahora, por ejemplo, estamos grabando un día viernes, no alcancé a entrenar porque llegué más o menos tarde de la pega. Entonces mi día de brazos va a ser mañana sábado. Pero así se ve mi semana. Que esto también nos abre la interrogante para alguien que quizás debe pensar como, si tú y yo, una persona normal, le ingreso a la cuenta de Guinness y Naranjo y digo, oye, este gallo es musculoso, este debe estar todo el día en el gimnasio. Siempre recibo ese comentario. Oye, tú estás todo el día en el gimnasio, yo creo. Y no, yo entreno 4 veces a la semana, que es, con suerte, más de la mitad de la semana. Es con suerte más de la mitad de la semana. ¿Cachai? Y como me dicen, oye, tú tienes que estar todo el día y metido. ¿Cuánto entrenáis? ¿Unas 2, 3 horas? 30 minutos. 45 minutos. Y a 1 hora, el día de pierna. Un día así que ando coqueto. Amanecí coqueto, amanecí atrevido, digo. 1 hora. Es que hay que ponerle bueno a las piernas, pues, weón. Sí, po. Sí, y esto por lo mismo, porque es más de la mitad de tu cuerpo, entonces son músculos gigantes. Son los músculos más grandes de tu cuerpo. Entonces, obviamente, requieren de un estímulo de repente más extenso o más pesado, o son movimientos en los que te va a tomar más tiempo. Por Sí. ejemplo, te va a tomar más tiempo hacer una sentadilla que el tiempo que te toma hacer un curl de bíceps. Hay más rango, hay más rango de movimiento. Sí. ¿Sí? Oye, y con lo mismo, vamos a hacer otro tip para los que estén recién empezando y quieran embarcarse ahí en el viaje del fat loss, la pérdida de peso, la quema de grasa. El día de piernas, si se hace bien, debe ser el día que más calorías quema, por lejos. Puede que compita un poco con tracción, con pull, depende de cuánta espalda le metamos, pero el tren inferior tiene los grupos musculares más grandes del cuerpo. Si estáis haciendo push-pull legs y queréis agregar un cuarto día, que sea pierna. Si queréis bajar de peso o maximizar ahí por un lado las calorías que estáis quemando, que sea pierna, le vais a sacar el mayor provecho en cuanto a trabajo, quema de calorías, como esa relación. Y aparte que es el mejor día de la semana, po. Leg day. Leg day. Es épico. Es el que nos va a abrir la posibilidad de una cheat meal. ¡Ah! De justificar una hamburguesa, una Sí, po. pizza. Los porotos con riendas que me mando yo, pues, antes de entrenar piernas. Humita, amigo. El otro día Humita. mi suegra me regaló humita, amigo. Prepiernas, amigo. Uh, Era una central hidroeléctrica de energía, amigo. qué Me nivel, amigo. faltaron discos. Me Oye, faltaron discos para hacer más sentadillas. pregunta seria. A ver, ¿Tomate o azúcar? tomate, amigo. ¿Tomate? Tomate. ¿Cuánto sabe, Tomate. weón? ¿Cuánto Tomate. sabe? No, Todo no el rato. puedo. Amigo, esto fue casi mi primera pelea matrimonial. Amigo, mi señora, azúcar. Azúcar, amigo. Azúcar. Y azúcar así, la costra, po. Una costra de azúcar encima de la humita. Oh, Y yo dije, amor, no puedo, no puedo. Me levanté la mesa, amigo. Ah, mentira. pero sí, no, no. Ensaladita a la chilena. Esa sí. es. Ensalada a la chilena. Oiga, Cebollita por último, pluma. sí, po, sí, po. Y si no es el tomate en rodaja, ya al menos picado finito para ponerla con la humita. Sí. Rico, amigo, rico. Qué Pastel de nivel. choclo igual. Pastel de choclo, dulce o salado. Eh, salado. Salado. Salado, amigo. Salado, amigo. Sí. Salado. Salado es. Sí. Salado. Aunque de repente, puta, acá nosotros comemos harta pastelera, weón. Ah, esa es buena. Y, Esa es buena. sí. Es buena. Y ahí un poquito más dulce dependiendo con qué la acompañís, pues, weón.
Sí, Pero no, pastel de choclo tiene que ser salado igual y también con ensalada de tomate a la chilena. Siempre. sí, sí, sí. Amigo, ¿nos pasamos a hablar de nutrición o hay algún tema en el Quiero entrenamiento tocar un que último podemos tocar? temita. Vamos a Póngale. tocar un último temita que yo creo que se vincula con los dos y podemos usarlo de transición. Y vamos a mezclar los dos que tenía vistos, que era que llevar los cambios lleva tiempo y que para hacerte la vida más fácil y a futuro, creo que es clave registrar todo, entrenamiento y alimentación. Pero vamos primero con lo de como cuánto tiempo más o menos debería esperar para ver resultados. Y lo que yo planteo es que uno debería comprometerse por lo menos 3 meses con un programa bien planificado. Ojalá, si estás empezando, si no estás escuchando, con ese split push-pull legs, 3 meses para empezar a ver unos buenos resultados. Sí. Y no sé si ya lleváis harto tiempo entrenando y como que estás estancado, igual puede ser que estés como picoteando muchos programas. Y la verdad es que los programas están diseñados para que se implementen por periodos largos de tiempo. Sí, po. De hecho, eso me abre la ventana para hablar de algo interesante que es las rutinas, el cambio de rutina. Porque, por ejemplo, yo como coach, que entreno gente, hay un tema que es, hay dos temas. Hay un tema que es comercial, porque, por ejemplo, no puedo... alguien sabe motivar si es que yo le implemento la misma rutina siempre y me está pagando por ese servicio. ¿Cachai? Entonces hay un tema comercial. Y el otro tema que también conlleva lo de la rutina es el entretenimiento. ¿Cachai? Hay gente que también busca entretenerse un poco con el tema. Entonces, si, ah, si tú quieres, si te, te, te genera cierto trabajo el llevar a cabo una rutina, el coach debe hacértelo un poco más entretenida. Entonces, en ese cambio, o sea, bueno, en esa rutina es inherente el cambiarla periódicamente. Pero en lo que es óptimo realmente, es exactamente lo que tú estás diciendo. Llevarla a cabo por un buen periodo de tiempo. O sea, ataca tu rutina y reencántate con ella y reconócela y ve, por ejemplo, cómo semana a semana puedes, si no le vas a subir más peso, al menos date cuenta de que controlaste más la ejecución en tal ejercicio. Lo toleraste mejor, quedaste menos cansado. Por lo tanto, la otra semana quizá vas a experimentar subirle un poquito más. O controlar más la repetición, etcétera. ¿Cachai? Que es, en el fondo, lo que está diciendo es llevar un registro. ¿Cachai? Si esta es mi batería de ejercicios para tal día, entonces esto voy a hacer y voy a partir con estos pesos y hice tales repeticiones. Entonces, la semana siguiente hago una pequeña modificación, ya sea en carga, ya sea en tiempos de contracción, en tiempos de descanso, que podemos manipularlo también. Hay un estudio interesante, amigo, que dice que uno debería descansar en buscando la hipertrofia 40 segundos de descanso entre serie y serie. ¿Por qué? Porque los 40 segundos es lo que se demora la fibra en reponer la fosfocreatina. ¿Sí? Yo había leído el mismo estudio, amigo. Dato. Yo descanso un minuto, 1 minuto y medio. Bueno, ahora estoy siguiendo un programa igual de calistenia que no es para nada mi fuerte. Eh, entonces igual como me cuesta más, me doy más tiempo de descanso, priorizando obviamente que pasando el minuto y medio ya estoy bien descansado y puedo asegurar esa calidad de movimiento que estoy buscando para al final mejorar bien. Eh, entonces, sí, pues se puede jugar con el tiempo de descanso
Y para eso hay que tenerlo registrado. Y ahí voy a hacer mi frase, que es, no puedes evaluar lo que no has medido. Repito, no puedes evaluar lo que no has medido. Si Amigo. hiciste el lunes sentadilla, amigo, ¿cuánto ha sido de sentadilla? Eh, Amigo, no, unos humildes 60 kilos, ¿no? Ya. Nada, no, no, no sé, la verdad es que a mí me acomoda entrenar con 140 kilos. Es un peso en el que me desafío, es un peso en el que me fatigo, pero es un peso que puedo todavía abordar con una buena ejecución. Una buena ejecución. Ya. Eso, Entonces, eso me gusta. si el Diego hace sentadilla con 140 kilos, el ideal es que lo registre, porque así cuando pasen un mes y diga, asumiendo que un iniciado en esto y diga, pucha, ¿sabéis qué? No veo resultados. Cosas después puede llegar a abrir su cuadernito, su notita ahí en el teléfono, revisar, a ver cuánto hice de sentadilla, o sea, hace un mes. 140. Ya, y ahora, ¿cuánto estoy haciendo? 150, 160. O sea, asumiendo que son saltos grandes para ese nivel de carga que se maneja. Ese es un resultado. Y es un ¿Sí? resultado importante y que mucha gente no le da importancia por priorizar en el fondo lo físico, que eso va en cada uno, pero la invitación es que no se desmotiven por no ver cambios físicos al tiro, porque especialmente cuando uno se acerca a esos rangos, por ejemplo, si estáis bajando de peso, de porcentaje de grasa más bajo, es muy difícil ver los cambios. Entonces, fíjense también en esos cambios funcionales, que me gusta llamarlo a mí, aumentar las cargas, mejorar la calidad del movimiento, disminuir a veces los tiempos que me demoro en estar en condiciones óptimas para volver a hacer la serie. Y eso solamente se puede evaluar si está anotado. No hay Sí, po. forma de evaluarlo porque se te olvida. Uno, no sé, uno modifica de repente semana a semana y eso con el tiempo se va sumando y se va perdiendo lo que va para atrás. Entonces, el ideal, Se sí, pierde el progreso, no lo podéis rastrear, no lo podéis rastrear. sí, pues sí que hay que Si no lo anotarlo. notáis, sí, si no lo notáis, o hasta le invertís el orden aunque hagáis los mismos ejercicios, pero le invertís el orden y es otra rutina. Es Sí, otra rutina. De hecho, ahí podría complementar algo importante que es, por ejemplo, a mí no me gusta excederme de ese peso, de esos 140 kilos. ¿Cachai? Eh, Cuando era más chico, sí, que le subía hasta el fallo, hasta que sacaba una. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, ahora eh, considero que hay cargas en los que les pongo techo, porque no me gusta subirle más. Simplemente porque considero que mi tejido, llamémosle, por ejemplo, la rodilla. No me gusta sobrecargarlo con más que eso. Entonces, ¿qué decido hacer, por ejemplo, si es que quiero aumentar la intensidad de ese ejercicio para no necesariamente subirle? O porque, por ejemplo, si estoy con 140 kilos arriba del hombro, no sé si voy a poder controlarlo tanto, tampoco en la ejecución. Pues entonces, llego al fallo y descargo el peso. Entonces, 140 kilos son 3 discos de 20 por lado. Le saco los primeros y me quedo con gamba. Que amigo, no es una despreciable gamba, po, sí, pues. ¿cachai? Entonces, la descargo, o idealmente alguien que me ayude para no perder tiempo en eso, y continúo hasta el fallo con la gambita. Y si ando atrevido, ando coqueto ese día también, uno anda coqueto los días de viernes, les saco los otros de 20 más por lado, y me quedo con 60 kilos, y ejecuto a fondo. Es una buena estrategia. Eso se llama drop set, para el que no cacha. O series descendentes. Drop set. Así es. Es muy famoso en Instagram, se ve harto ahí de influencer subiéndole y bajándole las cargas con los drop sets. Sí. En el culturismo igual se conoce harto esa estrategia. Se utiliza. Sí. O sea, es una muy buena estrategia, pero creo que es para niveles más avanzados, cuando ya está en, como
uno se encuentra con ciertos obstáculos dentro del desarrollo y creo que drop sets es una buena estrategia Sí, para hay buena agregar esa estrategia. varianza que necesita uno de repente para dispararse de nuevo. Sí, hay buena. Yo he jugado con muchas estrategias amigo, del entrenamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pausa? ¿Qué pasó? Dale no, sigue. ¿Sí? Ah, Sí, ¿no dale no no. se escucha bien? Sí, sí. No, que decía que he jugado con muchas estrategias en el tiempo eh, de entrenamiento, de por ejemplo, lo que acabamos de ejemplificar, las drop set, super serie, triserie, giant set, 4 o más ejercicios. Una vez hice una serie, amigo, o sea, hice una rutina con una giant set de 8 ejercicios. 8 ejercicios consecutivos. Y lo pasé, fíjate, me entretuve mucho. Fue toda una estrategia, o sea, fue toda una experiencia. Giant Set. También están los Monster Set, creo que son de A3. Como la triserie. Sí, creo que se ¿Triserie? llama Monster Set, creo Bueno, el nombre. hay muchos nombres, en verdad. Sí. Amigo, pasemos a la alimentación entonces. Pasemos a la alimentación. Ahora que Ahí no. ese tema es cuático. Ahí yo tengo anécdotas chistosas. Anécdotas chistosas. Y muy, muy debatido por lo demás. Sí, po, sí, po. Recordémosle a la gente que está escuchando esto que prácticamente cualquier protocolo está validado. Sí, Keto, carnivore, paleo, etcétera. Muchas, muchas. así es. Oye, Amigo, hasta método Gress tiene evidencia, po, amigo. sí, pero Cresta por ahí nomás. Sí. O sea, una cosa es No, tener evidencia, amigo, y lo otro es ¿qué tipo de evidencia? qué tipo de ¿Qué tipo de evidencia. evidencia? ¿Qué Y tipo de eso evidencia? ya también es tema para otro podcast, pero... Sí, Y al final es lo más difícil hoy en día, pues, es saber qué evidencia es buena, qué evidencia es mala, a qué creerle, a qué no. Eh, sí. lo que decía delante de que los carbos inflaman, hay evidencia que lo respalda, pero hay gente que malinterpreta la información toma conclusiones que no corresponden. Sí, po. Entonces, Criterio. tener cuidado. Pidámosle a la gente que esté escuchando esto, y que viéndolo, que aplique su criterio. Así es. Pensamiento crítico se llama. Pensamiento crítico, amigo. Que utilice su capacidad para discernir si es que es bueno o malo. Y consulte con un especialista si es que quiere hacer un cambio. Exactamente. Amigo, en base a eso, y algo que está en boca de todos hoy en día, eh, ¿crees tú que uno como interno de medicina o tú como kinesiólogo estamos capacitados para dar consejería nutricional? Duro, amigo. Duro ese tema. Hay una línea delgada entre la sugerencia y el intrusismo. Hay una línea delgada en eso. Es un tema delicado, ¿ah? Es un tema delicado. Es un tema delicado que, de hecho, por ejemplo, en la medicina ocurre caleta igual, po, harto. Por ejemplo, la automedicación. Hoy, por ejemplo, yo estaba con una paciente, voy a obviar sus nombres, por supuesto, pero ella, por ejemplo, tiene un X diagnóstico y a ella le recetaron pregabalina, ¿ya? Un fármaco que tú conoces, pregabalina. Y su vecina tenía un diagnóstico similar a ella, pero no el mismo, pero similar a ella. Entonces ella encontró, porque la vecina le dijo, oiga, vecina, ¿sabe qué? No puedo dormir del dolor de espalda que tengo. Me da la ciática, me da la ciática. ¿Cachai? Y esta paciente está consumiendo pregabalina po, en la noche. Y le dijo, vecina, yo con esto puedo dormir regio. Le regalo una tira de pregabalina. Y le dio pregabalina, po, amigo. Estamos hablando de un fármaco cototo. Un fármaco cototo.
Pregabalina, amigo. Pregabalina. Si es que alguien está escuchando esto y no sabe de qué se trata ese fármaco, puede googlearlo, pero es un fármaco denso. Es un fármaco denso, un fármaco pesado. Por lo general, lo determinan, lo que yo he visto dentro de la kinesiología, se lo han dejado a mis pacientes que tienen alguna disfunción en la columna, como una discopatía, una hernia, una lesión, etcétera, que genera un síntoma con radiculopatía. Por ejemplo, sintomatología ciático. Un dolor que involucra un dolor neural, con el que involucra un nervio, le dejan pregabalina. Sí, sí, generalmente se usan para dolencias que son de origen neurológico más que como físico, que no sé, usted da un golpe o algo así, son dolores que se tratan centralmente a nivel del sistema nervioso. Entonces, claro, recomendar que la vecina te recomiende pregabalina, eso sí Y es que te dé intrusivo. pregabalina, po. Sí, Y po, te dé pregabalina. ¿Cachai? sí. Pero yo voy más por un lado, más como livianito, porque, por ejemplo, yo opino que un medicamento, por ejemplo, el ibuprofeno, que no se vende con receta, De venta libre. sí. eh, Considero que, por ejemplo, hay ciertos profesionales del área de la salud eh, que deberían saber indicarlo, porque cualquiera se puede caer en la calle y, oye, tómate un ibuprofeno o tener como algún grado de inflamación. Entonces, para cosas leves, creo que no sería intrusismo recomendar, por ejemplo, un fármaco de venta libre. Igual depende, obviamente, hay un montón de fármacos que tienen contraindicaciones y casos especiales, pero en ese sentido creo que no habría problema mientras no se genere algo grave, obviamente. Y en base a eso, creo que, por ejemplo, todos deberíamos ser capaces de saber que el déficit calórico es la única forma de dejar de peso. Y Yes. creo que no habría problema en decir como, oye, como déficit calórico. Esa es El la santo respuesta para todo. grial. El El santo santo grial. grial de perder peso y de reducir el porcentaje de grasa. Sí. Restricción calórica. Ahora, hay muchas formas de lograr un déficit calórico. Entre las Muchísimas. más Muchos. controversiales, los ayunos. Y ahí creo que se pasa un poco el límite, porque son cosas que si son mal manejadas, como un fármaco, por ejemplo, tienen consecuencias hasta mortales. Sí, po. Podemos poner en la mesa, amigo, el tema que está hoy ocurriendo en nuestro país, de la multa de esta modelo de 20 millones de pesos, amigo, Así por promover es, un ayuno de 21 días, amigo. ayuno 21 de días de 21 ayuno. días. Increíble. Durísimo. Duro, amigo. Duro. Duro. ¿Cuánto has Yo, la ayunado? verdad, ¿Cuánto es lo máximo que hay ayunado? yo lo máximo que he ayunado han sido alrededor de 19 horas, 18, 19 horas. Y comí porque tenía hambre. Comí porque tenía hambre, no, amigo. Comí porque tenía hambre. No, ¿qué estaba haciendo yo? Estaba empezando a probar, a implementar el ayuno intermitente. El estricto de 16 horas. ¿Ya? 16 horas. La primera vez que lo hice, lo toleré muy mal, amigo. Muy mal, muy mal. Esto la José, sé que la José es mi esposa. Sé que ve esto en algún momento, se va a reír y se va a acordar. Porque probé un día domingo. Dije, mi amor, voy a probar el domingo, es hacer mi primer ayuno. Porque voy a estar en la Sí. casa, ¿cachai? Filete. Amigo, terminé de comer a las 22 horas el sábado. Entonces, yo tenía que hacer mi primera comida al almuerzo del domingo, a las 14 horas, ¿cachai? Para cumplir las 16. Amigo, eran las 13 horas, eran las 1, eran las 12 y yo ya me sentía raro.
Yo sabía que algo andaba raro. En el Diego algo andaba mal, algo andaba raro. Amigo, a la 1 y yo valía callampa. Amigo, estaba postrado, amigo, en la cama. La cosa se cagaba de la risa. Yo, amigo, hipoglicémico, así, mareado, pálido, amigo. ¿Sí? Estaba para la cagá, estaba para la cagá. Y comí, tiré para arriba, pero de una, amigo, de una. El pic. Y el pic. Pero sabéis que después, yo lo probé esa misma semana, no recuerdo si fue el martes o el miércoles, pero lo probé seguido como un día cercano a esa experiencia. Y lo toleré filete. Y lo probé el día de semana, trabajando en ese tiempo en una clínica, de 8 a 8 trabajaba, una carga de pacientes a fondo y todo. Y yo siempre me dejaba mi ventana de almuerzo inamovible. Entonces dije, ya, voy a ayunar. Y comí a las 10 de la noche y al otro día trabajé filete toda la jornada y anduve impeque, ni traté bien. Lo que sí, tomé un buen café. Tomé un buen café. El Para café es bloquear mágico. la adenosina, amigo. Para bloquear la adenosina. Sí, estaba un poquito más estimulado. Entonces, esto, bueno, esto nos da para harta información científica. Pero claro, el café, la cafeína bloquea los receptores de adenosina, entonces que la adenosina se va acumulando durante todo el día y eso después te da este apetito de sueño, ¿cachai? Esta hambre de dormir. El crash. Entonces, el crash, claro. Entonces, ya, pues el café se adhiere a esos receptores, bloquea esto, por lo tanto, pum, uno está más vigil. Y bien, pues anduve bien para tolerar el ayuno, súper bien. Sí, el Y café es clave comí, para manejar comí el a las ayuno. 2 y bacán. Sí, fue una A buena ver, te experiencia. cuento que yo hice casi un año de ayuno intermitente. Hice Amigo, 18-6. pensé que me ibas a decir, y casi hice un año de ayuno. No, no, no estaría acá presente. Hice casi un año de ayuno 18-6, estricto igual. Y el máximo ayuno que hice fue de como 28 horas. No, duro, amigo, Sí, ya durísimo, llevaba ya durísimo. harto tiempo ayunando, sí, pues, weón. Y fue porque salí de la casa y tenía muchas cosas que hacer y pasé de largo nomás, po. No me di ni cuenta al final. ¿Pasaste de largo un día entero, amigo? Sí, pues, weón. Sí, pues, Me estás diciendo eso, 28 horas, un día sí. entero. Yo Hiciste un había estado, ayuno de 28 horas, amigo. sí, sí. Una locura. Pero eso no era lo más importante que quería decir, sino que, ¿por qué? ¿Por qué decidí hacer ayuno? Bajé como 16 kilos haciendo ayuno intermitente. Sí. Duro. Y no lo recomiendo para para todo el mundo. De hecho, yo lo hice en consenso con nutricionistas y con psiquiatras. Y lo hice porque sentía, y por eso fui al psiquiatra, que estaba como con un comienzo de trastorno por atracón, que se llama. Que son estos episodios de hambre emocional incontrolable que terminan con ingestas masivas de alimentos hipercalóricos y me di cuenta que se me había olvidado lo que era sentir hambre, como hambre fisiológica, ¿cachai? Y se me ocurrió investigar y encontré que se había visto en algunos pacientes que implementaron un protocolo de ayuno intermitente, que se llama en verdad, no es ayuno intermitente, se llama Time Restricted Eating, eh, que es alimentación por tiempo restringido. Se había visto que podía tener un beneficio en esa muestra como trastorno alimenticio. Hay otros estudios que muestran que podría aumentar la incidencia del trastorno alimenticio. Entonces, en Sí, este caso, había evidencia controversial, decidí ir a un profesional y le dije, mira, tengo esta idea, no sé qué opináis, ¿qué hacemos? Y le dimos. Y me reencontré con esta sensación de hambre fisiológica
Y pude empezar de a poquito, obviamente en conjunto con un tratamiento psiquiátrico, o sea, terapia psicológica y todo. Me reencontré con esta hambre fisiológica y empecé a identificar cuándo me venía el hambre emocional y cuándo era hambre fisiológica. Entonces, una vez que identifiqué que tenía hambre emocional, dije, no, esto es emocional, algo está pasando, paraba, pensaba, y el identificar en el fondo, por si hay alguien que está escuchando y siente lo mismo, la clave es parar, decir, ¿de verdad necesito comer? ¿O es mi mente la que me dice, come? Es ¿Qué clave el pasa? tema que estoy tocando ahí, weón. Sí, vamos a hacer Es un clave. capítulo especialmente dedicado a esto, algo Sí, que me apasiona mucho está a mí, bueno. que es el mindful eating, que es derivado del mindfulness, y, pero es súper bueno, a mí me gusta mucho porque me sirvió a mí Sí, y po. no voy a darme una tarima para recomendárselo a nadie porque no me corresponde a mí, pero sí vamos a hacer un episodio hablando de lo que es, también vamos a hacer un episodio hablando de el café y la evidencia científica que hay detrás del café. Así que quédense atentos para los siguientes episodios. Amigo, buena anécdota te tiraste. Buena anécdota. Buena anécdota. Sí. Pues eso es algo que se vive a diario, ¿ah? Se vive a diario. O sea, yo, por ejemplo, en mi relación, en mi matrimonio, amigo, de repente estamos tan felices que pedimos algo para comer. Y de repente estamos tristes, pues, weón. Y ahí ¿qué hacemos? Pedimos algo para Isa, comer. Papa John's, ¿o no? ¿Cachai? Entonces, es cuático como... Es todo un tema, ¿eh? Este va a ser un capítulo entretenido el otro. El de ese tema, porque, amigo, el nervio vago, weón. ¿Cachai? Amigo, el Los que no, nervio. el nervio vago. Los que no saben de anatomía, que estén viendo este podcast, el nervio vago es una estructura que emerge de nuestro cerebro y es un nervio y que inerva las vísceras y llega hasta nuestro estómago. Es el Kundalini para algunos. No sé si los que estáis familiarizados con el mundo espiritual, el Kundalini, que es una serpiente que envuelve. Y bueno, el nervio vago representa el Kundalini. Ahora, sí o sí hay una sobrecarga emocional en esto, po. Y eso es una pésima estrategia, porque nuestra alimentación no deberíamos jugar a este péndulo de nuestro estado emocional, porque lo que te acabo de decir, de repente, amigo, con mi señora estamos tan contentos que pedimos algo para comer. Y de repente estamos tan tristes que pedimos algo para comer. Sí, po. Y las emociones humanas son cotidianas, po, son contextuales, ¿cachai? Y Sí, estamos siempre, espero que cualquier persona que esté viendo esto experimente emociones, po. Entonces, experimentar emociones es estar vivo. Entonces, no puede uno, lo que tú hiciste, po, como eh, identificar que efectivamente la alimentación se transformó en una respuesta emocional. Claro, amigo. No puedo ya. esperar, amigo, para ese próximo capítulo. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Muy bueno. Oye, hemos pasado un ratito ya tirando temas por todos lados, así que vamos a volver aquí a lo que nos convocaba al capítulo de hoy y vamos a hablar qué nos habría gustado saber de nutrición antes de empezar a entrenar. Voy a partir yo Póngale. y lo primero que me habría gustado saber a mí es qué es lo más importante para bajar de peso. Yo siempre fui gordito, eh, no me importaba mucho porque me beneficiaba para jugar rugby, entonces como que no era un tema. Pero ya después más grande la guatita empezaba a pesar. Entonces me habría encantado saber qué hacer, eh, porque antes pensaba que haciendo ejercicio iba a sacar caluga. Y no es Claro. así, po. No. Como dije
antes, bajar de peso o ganar músculo, perdón, es simple, pero no es para nada fácil. Así que, estimado auditor, o si nos estás viendo en YouTube, te voy a dar las 5 cositas que tienes que tener en mente para bajar de peso, pero esto tiene un orden. De esas 5 cosas hay 2 que te tienen que importar. El resto es tema de Nutri. Y ahí yo no me voy a meter. Primero, y lo más importante, déficit calórico. Si no estás en un déficit calórico, no vas a bajar de peso. Hoy, pero si estoy comiendo 1200 calorías y no bajo de peso. Hay 2 opciones. O no estáis comiendo 1200 calorías y estáis comiendo más y por eso no bajé de peso. O 1200 calorías no es suficiente para generar un déficit calórico en ti. Lo cual es raro porque 1200 calorías es como, no sé, es como el gold standard que usan en cirugía y medicina bariátrica para hacer las dietas, porque todo el mundo debería bajar de peso con una dieta de 1200 calorías, a no ser que tenga una patología que se lo impida. Entonces, lo primero que tienes que saber es cuáles son tus requerimientos nutricionales, tu Total Daily Energy Expenditure, o cuántas calorías quemas en un día, y eso es la suma en el fondo de tu tasa metabólica basal, con la actividad que haces como ejercicio, con la actividad que haces como no ejercicio, y el efecto térmico de las comidas. Todo eso se suma, te da tu tasa metabólica del día, que considera lo activo e inactivo, y a base de eso, el Nutri te genera un déficit calórico. Segundo, proteínas. Las proteínas son clave tanto para la recuperación como para ayudar con el apetito. Tienen un efecto de saciedad y eso nos va a ayudar en el fondo a mantenernos constantes. Después de eso viene cuántos carbohidratos y cuántas grasas tengo que comer, que dependiendo si quieres bajar o subir de peso le podemos dar un poquito más de importancia. Y después vienen los micronutrientes, que no deberías preocuparte por los micronutrientes, a no ser que te falte uno y tu doctor te diga que te falta un micronutriente, y eso lo va a ver tu Nutri o tu doctor. Y en último lugar, amigo, ¿cuántas veces tengo que comer al día? ¿Tengo que comer antes o después de entrenar? No importa. Mientras estés en un déficit calórico, puedes comer cuando quieras. 1 vez al día, 2 veces al día. Yo recomiendo 3 veces al día y si tengo hambre, una colación. Pero a grandes rasgos no importa mucho. Así que concéntrate en calorías y proteínas. ¿Qué opinas tú, Diego? Interesante el tema, amigo. Súper interesante. Yo, por ejemplo, y que de hecho, filete que se forme esto, porque, por ejemplo, yo, como Diego, difiero, por ejemplo, de la prioridad hacia la proteína, pero porque a mí me funciona mejor, al Diego, ¿cachai? Entonces, ¿yo a qué le doy prioridad? No sé si prioridad es la palabra adecuada, pero ¿qué es lo que me gusta manipular más, por ejemplo? Son los carbohidratos, ¿cachai? Yo en general mantengo un basal de proteína diaria y, y lo que más manipulo son los carbohidratos. Ese es el macronutriente que a mí me gusta manipular. ¿Cachai? Claro. Es interesante el tema. Sí, o Y sea, evidentemente ambos tenemos buenos resultados con nuestros cuerpos, pues. sí, pero lo que yo me Entonces, sí. refiero es que obviamente para mí las proteínas igual se mantienen constantes siempre porque uno siempre calcula en el fondo cuánta proteína requiere en base a la composición corporal que tiene. Entonces, por eso
en el orden de prioridad de lo que no cambia es estar en un déficit calórico y tener proteínas suficientes. Después lo que podemos manipular ahí viene siendo cuántos carbos y grasas comemos, cuántas vitaminas, si es que necesitamos más o menos, y esas cosas. Claro. Pero sí, yo también juego con carbohidratos y grasa. Lo que quería decir que algo común, es lo del cambios bruscos versus cambios marginales. Una persona normal que decide ponerse fit, como quiera llamarle, y que es un error que yo cometí y que he visto también mucha gente que lo comete, todo de una el cambio, todo de una, amigo, todo de una. O sea, yo tomo desayuno, almuerzo y ceno, y ahora como mañana voy a empezar a ponerme fit, mañana, y aquí podemos integrar el entrenamiento, mañana hago cardio en ayuna, tomo desayuno, colación de media mañana, almuerzo, entreno pesas, hago mi post-entreno, hago otra comida y después la cena. ¿Cachai? Entonces pasamos de 3 comidas diarias en un cuerpo sedentario a darle todo de una. Y además, me compré la prote, me compré el preentreno, me compré los aminoácidos, todo. La ley del todo nada. Esto yo lo recibo harto en Instagram. Muchos comentarios. Muchos comentarios. De el todo nada. Todos se quieren comprar la proteína, el quemador, los aminoácidos, el preentreno. Todo de un amigo. ¿Y realmente lo necesitamos? No. 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 Para ti Sí, que estás escuchando, no. así es. No te compres la prote al tiro. Sí. Espera un poquito. Sí, pues el tema de los suplementos, para otro episodio, sí nos vamos a meter en específico, pero creo que no es algo en lo que la gente cuando está empezando se tenga que concentrar. De hecho, podéis pasar un buen rato sin necesitar suplementos. Sí, sí. Y el tema del todo o nada, sí, pues es clave. De hecho, no sé si han escuchado, si ustedes han escuchado los que nos están viendo, que hay un estudio que dice que el 95% de las dietas fallan. Para empezar, no es una buena interpretación del estudio, eh, porque es un estudio que se hizo de manera transversal, o sea, que se tomó un grupo de personas en un determinado tiempo y se vio en el fondo cómo estaban con la dieta que le habían dado. Y se vio que un 95% de las personas no habían logrado la meta que se había establecido en el estudio, que creo que era bajar como 20 kilos en 6 meses, lo cual es igual harto. Es una meta ambiciosa. Sí. Es una meta ambiciosa. Pero lo que sí se pudo deducir de ese estudio es que el factor limitante de, en el fondo, la adherencia a las dietas era precisamente eso, que las dietas eran extremadamente radicales. Eran cambios como demasiado fuertes que en el fondo lo único que hacen es hacerle imposible a la persona adherirse de una buena manera al protocolo de alimentación. Entonces, es clave ir de a poquito. O sea, no sé, no importa si quería hacer la keto, la mediterránea, flexible dieting, lo que sea paulatino y al final que sea lo que más te acomoda a ti, porque eso es lo que te va a permitir mantenerlo por un periodo largo y es lo que al Sí. final se traduce en mayor pérdida de peso En o el mejor éxito. ganancia. De ahí radica el éxito, en tu adherencia. Sí. Sí. Igual que De todo hecho, tratamiento. Todo sí, po, tratamiento sí, po, depende directamente de la adherencia que tenga el paciente. Y ahí es sí, donde nos corresponde a nosotros, en el fondo, asegurar que el paciente tenga la mejor adherencia posible. sí, po. De hecho, yo creo que ahí podríamos agregar de que la nutrición eh, es un proceso
individual. Es un proceso individual. Un proceso individual que depende del requerimiento de tu cuerpo, tu estado físico actual. No como te veías ahí cuando tenías 17, porque suele pasar eso de repente. Es como, ay, mira, pero yo cuando era chico, cuando era chica, mira, era flaquita, qué sé yo, y ahora tienes 30 años. ¿Cachai? Entonces, tu cuerpo actual, si es que estás entrenando, ¿cuáles son tus actividades de la vida diaria? El gasto calórico de, por ejemplo, un kinesiólogo, que yo paso harto de pie, hago ejercicios con gente, manipulo gente con su cuerpo, ¿cachai? Versus un horario de oficina, de 9 a 5 centavos. No es lo mismo, no es lo mismo. Y tenemos la misma jornada de trabajo, de horas, por ejemplo, cosas así. De hecho, ahí quería hacer una crítica al gremio, de una anécdota, sí, una anécdota de, por ejemplo, vaya un nutricionista y voy a usar a mi esposa de ejemplo, porque a ella le pasó, que mide, como dije, 1,60 m en un día bueno, y pesa 50 y tantos kilos. Y le dieron una pauta, amigo. La pauta, llamémosla la pauta X. ¿Ya? Y después otra mujer de un cuerpo completamente distinto que mide 15 centímetros más que ella y pesa 10 kilos más que ella, la misma pauta. Y otra mujer más con otra anatomía completamente distinta también, la misma Nutri, la misma pauta. ¿Cómo puede ser eso, amigo? Duro, Duro, duro. duro, duro. Dejémosla ahí picando para el próximo capítulo. Dejémosla ahí Próximo picando. capítulo. Uno de los próximos capítulos vamos a ver por qué recomendaciones nutricionales como esa ya no se deberían hacer, solamente contribuyen a la epidemia de obesidad que estamos viviendo hoy en día. Vamos a hablar también por qué el hacer estas dietas cortas solo empeoran tus posibilidades de llegar a ser flaco algún día. Porque como todo lo que le hacemos a nuestro cuerpo tiene implicancias fisiológicas y fisiopatológicas, también hacer estas dietas yo-yo pueden ser perjudiciales. Así que mantente en sintonía, atento a nuestras redes sociales. Así que ahí vamos a hablar, hay harto para hablar ahí, amigos. Hay harto. Es todo un mundo, ¿ah? Y es Es que tenemos que entretenido, es entretenido. conseguirnos un nutri ahí que le ponga bueno a las adaptaciones metabólicas. Yo tengo uno bueno, amigo. Tengo uno bueno. Bueno, bueno, bueno. Que tiene mucho conocimiento por compartir. Buenísimo. Mucho, 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 mucho. Lo voy a citar en este video. Se llama Bruno Zabaleta. Bruno Zabaleta. Él es el hombre. El hombre. Él es el hombre. Con él Ya sabemos podemos tener entonces, si nos está una buena escuchando, conversación. si nos está Sí. escuchando Bruno, atento nomás. Te llamamos a la cancha, amigo. Te llamamos a la cancha. ¿Qué más podríamos agregar, amigo, de la nutrición? Algo interesante. Yo puedo agregar como anécdota que cuando era chico y quería comer más proteína, amigo, mi mamá compró todo el atún que había en el Santa Isabel. Todo el atún que había en el Santa Isabel. Y ahora, amigo, no puedo ver el atún. No puedo. No puedo. Traumado con el atún. Atún, filete de atún en lata. Porque o sea, lomito de atún, perdón, en lata. Porque un filete de atún, No, amigo. tartar de atún, amigo, exquisito. Eso es para ocasiones especiales. Po. Ocasiones especiales, amigo, ocasiones especiales. Sí, pues. No, Ocasiones especiales. puro filetito de atún ahí al agua. Porque Sí, pues. no vamos a comer al aceite, pues, si estamos tratando de No, bajar de peso. Po. sí, pues. Oye, pero es. Sí, pues un error eso, imagínate, amigo.
comía amigo, un tarro de atún. Comía, te lo juro, 2 o 3 tarros de atún diario. En Como yo. en esta ambición de querer, porque uno no sabe, amigo. Entonces uno quiere meter más proteína y, y amigo, mi gatita, Invasión, tenemos sin invasión. invasión, invasión. Bueno, pero eso, pues, uno quiere meter más proteína y no sabe, pues, no sabe dónde sacarla, cuánto agregar, qué comer, cuánto comer. Sí, po. A mí este tema va a estar entretenido con el Nutri. Va a estar bueno, va a estar Se bueno, va viene. Oye, yo a quería estar bueno. agregar, en base a esto y lo que dijimos de este ayuno de 21 días, que también es clave no dejarse influenciar por otras personas si no tenemos desarrollado este pensamiento crítico. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a comer 3 veces al día, todos los días de la semana, me como, bueno, yo no como desayuno en verdad, soy medio flojo para comer en las mañanas. Eh, pero si como 3 veces al día y después llega alguien y me dice, amigo, Aníbal, ayuna 21 días seguidos. Tengo que decirme a mí mismo, ¿cómo voy a ayunar 21 días? ¿Servirá de algo? ¿Tendré un amigo nutri, kine, médico, que tenga un podcast que me pueda decir, ¿servirá? ¿Me hará mal? Todas esas preguntas hay que hacérselas, pensamiento crítico. Entonces, no hay que dejarse influenciar por lo que uno ve en Instagram, en YouTube. En YouTube hay mucho material bueno, pero también hay mucho material malo. Sí. Mi amigo Kine Diego Naranjo aquí tiene unas excelentes rutinas para hacer en la casa, eh, Se con vienen años de más para este año, ¿eh? experiencia. Se vienen Sí, más se para vienen este año. más. Eh, pero también hay videos muy malos, con mala técnica, enseñan mala técnica del ejercicio, enseñan... Hay mucho youtuber que está promocionando batidos o jugos detox o suplementos que no tienen respaldo en evidencia científica. Entonces, la invitación y en base a este mismo punto es que nos empecemos a preguntar, a cuestionar más las cosas, desarrollemos este pensamiento crítico Sí, y eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y a saber a quién pedir la ayuda también, po. claro. Si tienen dudas, nos pueden ahí contactar por Instagram. Como dije al principio, si no sabemos algo, lo buscamos, averiguamos con quien sepa. Sí, po. Y, y esa es la idea, po. La idea de este podcast es tratar de combatir la desinformación que anda dando vuelta. Así De que hecho, ojalá les guste. en ese tema, eso es fundamental, ¿ah? Fundamental, de utilizar el pensamiento crítico, de saber em, discernir entre la información y entre los expositores de quienes entregan esta información. Porque, por ejemplo, yo en este momento me considero un creador de contenido. Entonces alguien puede llegar a mi cuenta y adquirir cierto contenido que difiere quizás de otra persona. Entonces, este usuario de estos dos creadores de contenido, Kinedo Naranjo y X, eh, tiene que discernir, tiene que decir como... porque, por ejemplo, puede ser válido lo que estoy diciendo yo, o lo que está diciendo él, o lo que estábamos hablando de que, por ejemplo, en este momento, si uno se la juega por hablar de entrenamiento, alguna manera de entrenar, de alguna manera de comer, prácticamente todo protocolo prácticamente está validado hoy en día. ¿Cachai? Así es. Entonces, consulta con tu médico especialista o con tu profesional del área calificado eh, para ver, para discernir justamente, para utilizar tu pensamiento crítico, qué es mejor para ti.
¿Qué es mejor para ti? Porque tienes que ver qué es lo mejor para ti si es que tú, por ejemplo, eres una persona que eres sedentario y tienes hipertensión y diabetes, por ejemplo, versus si es que eres activo y comes sano. Comes intuitivo, pero comes sano. Tú sabes que comes sano. ¿Cachai? Todo es individual. Todo debe estar individualizado. Así es. Amigo, creo que me quedé sin temas. Sí, igual creo que toqué casi todo lo que quería decir. Había pensado un poco tal vez en la hidratación, la sal, por ejemplo, que la Hablemos gente de la hidratación, pues. de- cortito, yo pienso que la sal no debe cortarse a menos que debas cortarla. Por ejemplo, un hipertenso, que no deba abusar de las cargas de sodio. Pero todos necesitamos sodio, por ejemplo. La sal es clave para la contracción muscular. Es clave para la contracción muscular. Para los que estamos entrenando, por ejemplo. Sí. Vamos a hacer un disclaimer para que la gente no ande echándole 3 cucharadas de sal a la botella de agua. Estamos Sí, refiriéndonos a una ingesta moderada de sal, sí, obviamente dentro sí. de parámetros saludables. Lo que quiere decir Diego es que no eviten la sal, si es que no tienen que evitarla, si es que no tienen que Claro, restringirla. Pero sí, no porque mejore la contracción muscular vamos a estar suplementándonos con sal porque no se justifica para nada. sí, po. No, po, de hecho, claro, la sal, en el fondo del sodio, es clave para la contracción muscular, pero esos niveles se adquieren de nuestra dieta, po. Entonces, no es como que requerimos de sal extra para lograr una mejor contracción muscular porque no funciona de esa manera en nuestro cuerpo. Sí. Oye, otra cosa respecto a la hidratación y lo que hablaba hace un poquito del hambre, muchas veces podemos llegar a sentir hambre, pero en verdad es sed. Sí. Entonces, Hidratación, amigo, me di cuenta que tenemos la misma botella. amigos, botellón de Bien, 2.2 litros, 2,2 USN, litros. Vía Debo darle Sportif gracias a Suplemento. V-Sportive Suplemento. V-Sportive Suplemento. Mola Arauco Saludos. Coronel. Saludos a Ronnie. Oye, sí, bo, así que es clave por ese lado para mantener un poquito controlada el hambre, mantenerse bien hidratado, ayuda harto y también el rendimiento en los entrenamientos. Se ha visto, por ejemplo, hay estudios que han mostrado que si no se mantiene una buena hidratación durante el entrenamiento, que son cuando te da sed, beber un poco, que no te genere molestia en el fondo al entrenar, eh, si eso no se cumple, tu rendimiento puede bajar entre como un 15, 25, hasta 35%. Entonces igual, Números grandes, pues. sí, pues, Números grandes. Números clave, grandes. clave la agüita. Sí. Yo creo que lo mejor, el cambio más notorio que he visto desde que me hidrato bien, aparte de temas globales, pero así como algo que me llamó la atención, es la calidad de mi piel. Cuando estoy bien hidratado, me encuentro que mi piel luce mejor. Interesante. No, o sea, siempre y cuando, por ejemplo, el cambio sea de pasar de un nivel de hidratación bajo a una buena hidratación, la piel cambia. Pero Sí, sería po, sí, interesante ver cómo el efecto de la hidratación como en características de la piel. Vamos a buscar un estudio ahí para ver si el siguiente episodio lo tiramos como recordatorio. sí. Y eso, pues, amigos. ¿Alguna cosita de los suplementos que queramos tocar? Eh, podemos dejarlo en el tintero ahí para el próximo capítulo con un nutricionista. Me parece muy bien. Este Nutri que cité, Bruno, él, bueno, además de que vamos a conversar harto en alimentos propiamente tal, alimentos reales, pero él también cacha harto de suplementos, harto. Entonces, seguro vamos a aprender nosotros también algo con él. Tiene harto que aportar, así que va a estar entretenido. Así es. Pero partamos de la base de que en el fondo nosotros podemos vivir sin suplementos. Amén.
Amén. Nos podemos poner fit sin la prote, sin el quemador, sin los aminoácidos, etc. Si tu alimentación es adecuada, no necesitamos suplemento. Sí, especialmente sin quemador. Así es. Sin quemador. Tus mitocondrias no lo quieren. Ya, pues amigo, entonces nos despedimos de toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos hoy día. Y se viene un episodio con un invitado que Diego aquí lo conoce, don Bicho Río Seco, que nos va a Bueno. enseñar cómo maximizar las booty gains. Booty and leg gains. Mi amigo Bicho acaba de abrir un programa de entrenamiento especializado en pierna y glúteos, así que lo vamos a invitar para que conversemos con Diego, que también sabe harto del tema, y igual he estudiado bastante, y les vamos a contar cómo maximizar las gains en el tren inferior. Y Como por spoiler, último, amigo, dale, podemos spoilear que Bicho tiene buen booty y buenas legs. confirmo. Un saludo al Bicho. Oye, y por último, se nos viene el queridísimo Gonzalo Salazar, coach certificado, que nos va a hablar, vamos a hablar con él también de cómo empezar a entrenar desde la casa este 2021. Bueno, Porque sabemos que todavía home training. falta, hay que vacunar harto, hay que guardarse harto, se vienen tiempos de cuarentena si es que no nos cuidamos. Así es. Así que nos despedimos haciéndole un recordatorio que se cuiden, usen mascarilla, lávense las manos, Use mascarilla. guarden el distanciamiento social y los dejo con Diego para que se despida. Yo me sumo a las palabras de agradecimiento porque sin el público no estaríamos haciendo esto. Así que gracias a todos por su interés. Espero que sigan interactuando con nosotros para generar nuevos temas de podcast. Nosotros tenemos nuestro itinerario, pero en el fondo es el público quien nutre esas pautas. Así que filete, gracias a todos. Gracias, amigo, también por tu invitación. Espero que se nos vengan muchos más, porque lo hemos pasado bien, te entrete. Este fue el primero para romper el hielo. Este fue Sí. para romper el hielo, para quemarse. Así Así que es. los otros, y con más invitados, se va a formar una buena chacota, pero que espero que siempre nos deje algo de aprendizaje, algo que nos aporte. Así que gracias. Gracias a todos, gracias amigos, y nos vemos. Adiós.